Una de las cuestionantes que nos hacemos las personas en la vida de la iglesia es algo que sucede en nuestro diario vivir, algo que no está planificado, algo que no está programado. La muerte o la pérdida de un familiar, de un ser querido o simplemente de algún conocido. No es necesario que sea meramente nuestro familiar. Bueno, en este episodio les voy a compartir una de las soluciones a los problemas que enfrentamos los evangelizadores o aquellos que nos dedicamos a rezar en estos momentos para acompañar a nuestros familiares en la pérdida de un ser querido. Hoy les voy a mostrar pues cómo realizar la levantada de cruz. Muchas veces sucede que no tenemos idea, ni la más mínima idea de cómo se realiza una levantada de cruz. Ya sabemos cómo se realiza un rosario, pero no sabemos cómo realizar una levantada de cruz. Bueno, déjame decirte primero que estás en el video correcto. No es una levantada de cruz algo del otro mundo, algo tan difícil. Incluso les voy a hablar un poquito sobre la historia de la levantada de cruz para que comprendamos antes que nada por qué se realiza y para qué es. Bueno, la levantada de cruz es una práctica espiritual que se ha realizado desde nuestros ancestros hace muchísimos años. Una levantada de cruz adquiere un sentido meramente de costumbre, un acto cultural, más allá de algo precisamente católico o litúrgico. No podemos decir que una levantada de cruz no es anticatólica, pero sí es antilitúrgica. La levantada de cruz no nos va a salvar, no nos va a condenar si la hacemos o no la hacemos, estamos bien, estamos mal. Bueno, al final el realizar una levantada de cruz es cumplir con la cultura y con las costumbres de cada pueblo. Sin embargo, dentro de nuestro catecismo de la Iglesia Católica, en las Sagradas Escrituras y en nuestra doctrina de la Iglesia, podemos ver, ¿sí?, que no hay ninguna regla litúrgica que nos diga que hay que realizar levantadas de cruz para nuestros difuntos. Mucho menos se nos habla de, como tal, realizar un novenario, como algo obligatorio. Sin embargo, veamos dónde surge, ¿sí?, el origen de estas levantadas de cruz. Bueno, antes que nada, la levantada de cruz es un acto práctico, una práctica espiritual que lo vamos a ir anotando aquí en nuestro pizarrón para que no se nos olvide que es una levantada de cruz y para pasar rápidamente a los pasos al realizarla, ¿ok? Bueno, como les estoy diciendo, la levantada de cruz es una práctica espiritual, no es un acto litúrgico. Por lo tanto, todas las prácticas espirituales nos ayudan a llegar a Dios, pero no nos salvan ni condenan. No tienen un don de salvación, ¿sí? Es decir, si yo le realizo el novenario a mi difunto, qué bueno, lo estás ayudando a llegar más rápido al cielo. Pero si no le realizo el novenario y la levantada, ¿me estoy condenando? No. ¿Se va a condenar mi familiar difunto? No. Él se va a salvar o se va a condenar de acuerdo a los actos que haya realizado. Si se bautizó, si se confirmó, si ayudó al prójimo, si realizó su matrimonio por la iglesia. Todas esas cosas van a ser evaluadas en el juicio final de cada persona. Sin embargo, un acto meramente espiritual, una práctica espiritual, no la podemos generalizar hacia una salvación. Es decir, podemos y no podemos hacer una levantada de cruz. Ahora bien, dentro de esta práctica espiritual, la cultura o la costumbre, ¿sí?, comienza sobre los novenarios, ¿sí? Los novenarios son una costumbre de la misma cultura y obviamente la levantada de cruz viene de esas costumbres, de nuestros ancestros. Veamos aquí entonces cuánto tiempo tiene que ser. El novenario son 9 días y la levantada de cruz se tiene que hacer a lo largo de 3 años. Eso es lo que marca nuestra cultura, nuestra costumbre. Esto no lo dice la Iglesia Católica. Sin embargo, veremos a continuación que
tenemos ciertas formas de comprender por qué 3 años, por qué se realizan estos 9 días. Si ustedes se han dado cuenta, dentro de nuestra misma cultura, en la iglesia, a muchos santos, a San José, a Santa María, el Sagrado Corazón, todos los santos que se les hacen fiestas a lo largo del año litúrgico en nuestra iglesia, reciben o tienen ciertos novenarios. Antes de que llegue, por ejemplo, ahorita va a venir la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que se apareció en el Monte Carmelo, la Virgen María, y va a tener su novenario, ¿sí? Entonces es una tradición, una costumbre que se le hagan 9 días de rezo, para que el noveno se celebre su fiesta de Nuestra Señora del Carmen. La levantada de cruz 3 años se realiza porque son los 3 años que los discípulos de Jesús recibieron formación, ¿sí? Durante 3 años, desde los 30 años que Jesús se bautiza a la edad de 33 años que muere, son 3 años los que tuvieron de formación los discípulos para poder conocer a Dios. Ahora, se comprende en esta tradición y costumbre, en esta misma cultura religiosa, que una levantada de cruz se tiene que hacer a lo largo de 3 años, para que esa purificación de nuestro familiar que está llegando a la presencia de Dios, pues a lo largo de 3 años podamos orar por él, como esta misma escuela de formación en el cielo, ¿sí? Aunque no sabemos exactamente el tiempo para llegar a la presencia de Dios, sabemos muy bien que los discípulos en la Biblia tuvieron 3 años de formación, es decir, 3 años estuvieron con Jesús, acompañándolo, aprendiendo de él, y es por ello que en una levantada de cruz se realiza durante 3 años. Ahora, yo podría darles muchas explicaciones que hace unos meses escuché de un sacerdote que nos platicaba precisamente de la distorsión, ¿sí?, de las prácticas espirituales. Y esto lo voy a poner en rojo. Esto es lo primero que debemos saber. La distorsión de las prácticas espirituales. ¿Por qué hay una distorsión? Esto es lo que me interesa. Hay distorsión, ¿sí?, cuando ya nos referimos a una levantada de cruz que tiene que tener ciertos parámetros, que tiene que ser tal día, que tienes que colocar la cruz a tal hora, que tienes que rezar el rosario a tal hora. Ya entonces estamos cayendo en un término de superstición, ¿sí? Perdón, no sé cómo se escribe bien la palabra, superstición, me parece que así. La superstición, ¿sí?, ya es entonces caer en creencias que no son meramente litúrgicas, que no van de acuerdo a nuestros dogmas de fe, a nuestras creencias católicas. Un sacerdote me platicaba el otro día que en algunas comunidades, en algunos pueblos, se cree que el difunto, si vive enfrente de la iglesia, frente de la parroquia, tienen que irle a dar una vuelta a todo el lugar, ¿sí? Es decir, no tiene que ir de su casa a la iglesia para la misa, sino tiene que salir de su casa el cuerpo para irle a dar vuelta a todo el pueblo y regresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que hacer como su última despedida, y si no, que su cuerpo no descanse en paz. Y bueno, creencias que no van. Otra creencia que me ha tocado escuchar, sobre todo en novenarios, que hay que colocar o hay que acostar la cruz a la hora que murió esta persona, ¿sí? Si la persona murió el 10 de diciembre a las 8 de la noche, ese día, el 10 de diciembre, hay que colocar la cruz a las 8 de la noche. Y no tiene que ser así. No hay reglas específicas que te van a decir, no, pues si colocas la cruz a tal hora, te vas a salvar. Si colocas el incienso a tal hora, el sumerio, pues vas a salvar a la persona. No. De entrada quiero que comprendan que esta levantada de cruz no salva a nadie. Punto. Dejémonos de debates y discusiones. Una levantada de cruz no nos va a salvar a nadie. ¿Nos va a ayudar? Sí, nos va a ayudar. Por lo tanto, ¿hay que cumplir con esta cultura? Claro. ¿Hay que respetar las costumbres? Claro. Qué bonito es reunirse en familia para orar, para rezar por aquella persona que ha partido al cielo, ¿sí?
Y qué bonito es que en ese mismo ambiente de unidad, pues nos reunamos también a tomar un cafecito, un pancito y unos tamalitos. Eso va de acuerdo a las costumbres y tradiciones del pueblo, no solamente mexicano, sino yo creo que a nivel mundial, en otros lugares se acostumbran pues estas situaciones en la pérdida de un familiar. Por lo tanto, viendo estas indicaciones previas a una levantada de cruz, no caigamos en estas supersticiones y mucho menos en una estructura que no tiene que ver con nada litúrgico. A ver, la levantada de cruz tiene un esquema específico. No, no lo hay. No hay un esquema específico que diga, la levantada va a ser así, 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 y si no lo respetas, te condenas. No, no, no lo hay. No se dejen engañar. Si alguien más, algún rezandero les dice por ahí, hay que cumplir así, hay que rezar 3 horas, 4 horas, o la levantada de cruz tiene que durar 5 horas. No, 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 no. No hay reglas específicas. A diferencia de que si hablamos de la Sagrada Eucaristía, es decir, la misa del domingo, ahí sí, hay un esquema litúrgico donde hay un canto de entrada, hay un Señor ten piedad, un canto de gloria, una oración comunitaria donde todos nos ponemos de pie, escuchamos las lecturas, escuchamos el Evangelio, tenemos una homilía, la liturgia eucarística y todo lo que conocemos en la misa. Si tú llegas a romper algo de ahí, es decir, hoy no quiero leer el Evangelio, no, no se puede. Ahí sí, en la misa tienes que cumplir exactamente lo que pide la liturgia, porque la liturgia es sagrada y la liturgia sí salva. A diferencia de una levantada de cruz, pues no nos salva. Ahora bien, con esto que les estoy diciendo, tampoco quiero desanimarlos y que ustedes digan, pues ya Daniel, ya me desanimaste porque ahora ya no le voy a querer hacer levantadas a mis difuntos o ya no voy a querer rezar. No, 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 no. Todo esto tiene un sentido. Dios y el Señor Jesús nos manda en las Sagradas Escrituras a orar por nuestros difuntos. Solamente lo mandó así. Oren y recen por sus difuntos. De hecho, es una obra de misericordia. Si ustedes fueron al catecismo, les explicaron que es una obra de misericordia. Por lo tanto, ¿es bueno? Sí, pero es importante que no caigamos en fanatismos, en supersticiones o distorsiones de estas prácticas espirituales que no nos llevan a nada. Y muchas veces el distorsionar estas prácticas espirituales como la levantada de cruz nos llevan a creer incluso más en lo que voy a realizar en la levantada de cruz. Es decir, me preocupo más por poner la cruz porque me dijo el rezandero que la pusiera a la hora que falleció mi familiar y tengo que estar pendiente ahí a las 3 de la tarde para acostar la cruz con los mejores pétalos, con las mejores flores, con el cirio encendido, con las 5 ceras que me pidieron, con el adorno que pidieron y poner el sumerio a esa hora. Estoy más preocupado por lo que voy a poner en la levantada de cruz que preocuparme por el otro día ir a misa. ¿Y qué pasa con las personas que vamos a estas levantadas de cruz? Al otro día la gente está más preocupada por los tamales y la olla de café que no se les vaya a quemar que por ir a misa. Y la persona que es la principal que tendría que ir a misa es la que está ahí metida en la cocina haciendo los tamales y dice, no, 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 adelántense ustedes, váyanse ustedes a misa, yo al ratito los alcanzo. Pero ese al ratito no llega y no va a misa. Ya llega hasta cuando van al panteón. Y lo más importante es la misa. Ese es el problema de distorsionar una práctica espiritual. Eso es lo primero que quiero que entiendan. No distorsionemos una levantada de cruz y no andemos por el mundo diciendo cosas que no son. Porque me ha tocado ver a rezanderos que empiezan a decir cada cosa, cada tontería que no es correcta. Una levantada de cruz no te salva. Mejor ve a misa, confiésate, realiza tus sacramentos, ahí sí te vas a salvar. Una persona bien casada, bien confirmada, que hace su comunión, que cada 8 días va a misa, que escucha el Evangelio, que lee la Biblia, obviamente se va a ir al cielo, obviamente. Y por ejemplo, en mi caso, ¿no? El día que yo me llegue a morir, yo no me preocupo si me van a realizar una levantada de cruz o no, porque yo sé que muchas personas que hoy en día me conocen gracias al Señor Jesús, por la evangelización que doy a través de redes sociales, pues muchas personas sé que en algún momento se van a acordar de mí, van a rezar, van a elevar una oración a Dios por mí, para que me considere dentro de sus elegidos en el cielo. Y no será necesario una levantada de cruz, un novenario, que muchas veces pues fanatizamos, ¿no?
Y aquí solamente quiero comentar la última cosa. No nos vayamos por el lado meramente material y externo. La levantada de cruz muchas veces, sobre todo en los pueblitos y comunidades, pues tienen tantas costumbres, ¿no? En el ataúd, échale que los zapatos, que la vara de espinas, que échale su ropa, su jabón, porque allá en el otro mundo se bañan y demás. Bueno, todas esas ideas vienen desde nuestros ancestros. Es bueno respetarse, claro. Es bueno que nosotros también le echemos sus zapatitos, su vara de espinas al difunto. Claro que sí. En este sentido de costumbre, se acostumbraba a eso y yo respeto la costumbre, exista o no exista, yo respeto mi costumbre, pero no voy a creer en falsos fanatismos, porque yo sé que la otra vida es meramente espiritual. No hay otra vida física donde van a necesitar zapatos, ropa y demás, porque con nuestro Señor vamos a resucitar a una vida nueva, ¿sí? Entonces, fuera de ese punto, debemos entender que nuestra levantada de cruz tiene que adquirir un sentido meramente espiritual. Otra cosa que sucede en los pueblitos es que los 9 días dan de desayunar, comer y cenar. Esto es algo muy mal visto. Bueno, al menos les voy a dar mi opinión personal. Pero qué feo que como una levantada de cruz para un difunto, las personas se tengan que preocupar más por el qué voy a dar de comer, qué voy a dar de cenar, qué les voy a ofrecer a las personas que vengan, cuando es la levantada de cruz un acompañamiento espiritual para la familia que está desolada, que está triste por haber perdido un ser querido. Apenas me tocó ver a una persona en una levantada de cruz, fíjense, en una levantada de cruz, que terminó el rosario del novenario, ya se sientan para que les den sus tamalitos, su pan y su café. Y una señora muy exigente todavía, le falta acá a mi hijo, su tamalito y su pan. No llevó nada la señora, solo su acto de presencia. Y encima de ello exige todavía su tamal, su pan y su café. Digo, no vamos para exigir que nos den. Nosotros los que vamos a acompañar estos actos es para acompañar. A lo mejor si no le llevas ni una veladora, unas flores porque no tienes dinero, pues ve a hacer un acto de presencia, de acompañar. No exijas, no exijas. Y lamentablemente en la sociedad en la que vivimos y desarrollamos, pues nos exige preocuparnos más por lo material que por un ambiente espiritual.